Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. La filosofía de vida de Halil İbrahim Ceylan y su encuentro con Esra Ertuğrul en el mismo idioma ***. Halil İbrahim Ceylan, figura muy querida de la televisión turca, ha sido noticia recientemente no solo por su actuación, sino también por su perspectiva vital y sus profundas reflexiones. El consagrado actor, que llama la atención con sus sinceras explicaciones sobre la vida, arrojó luz sobre su pasado y presente en una entrevista, a la vez que ofreció mensajes esperanzadores para el futuro. ******, antes era más fácil, ahora todo es tan diferente, *****. Ceylan llamó la atención al principio de su discurso comparando el pasado y el presente. En la época de nuestros padres, la vida laboral era más sencilla. Podías conseguir un trabajo, trabajar durante años y, con el tiempo, tener una casa, un coche o una casa de verano. Hoy en día, es casi imposible para alguien con un trabajo normal tener una casa, dijo, haciendo referencia a los desafíos que enfrentan los jóvenes de hoy. Una historia inspiradora que comienza con una llantera ****. El famoso actor también mencionó un ejemplo inspirador de otras partes del mundo. Un hombre trabajaba en una fábrica de neumáticos y gastó todos sus ahorros aprendiendo a navegar. Finalmente, vendió todo y zarpó con su gato. Llegó a Hawái o al Caribe. En otras palabras, hizo realidad un sueño aparentemente imposible. Al compartir esta historia, Ceylan enfatizó que en la vida, más que las preocupaciones económicas, uno debe perseguir las pasiones que nutren el alma. Los zapatos nos desconectan del mundo, Ceylan, afirmando que la vida nos distancia de la naturaleza, ofreció un ejemplo interesante: incluso los zapatos nos desconectan del mundo. Nuestros pies deberían estar naturalmente bien abiertos, pero los apretamos en espacios estrechos. Esto perjudica nuestra salud. Ceylan explicó que su entrenador, con quien trabaja durante sus entrenamientos, se centra principalmente en fortalecer los músculos de los pies. Dijo, realmente necesitamos reconectar con nuestro cuerpo y alma, demostrando su conciencia de una vida saludable. Me veo como una pintura, Cuando le preguntaron al famoso actor, si metiéramos mis emociones en una bolsa, ¿qué veríamos al abrirla? Su respuesta atrajo mucha atención. Creo que verían una pintura. Una pintura que contiene oscuridad y luz, una pintura donde coexisten la esperanza y la sombra. Con estas palabras, Ceylan expresó que su estado de ánimo no es unidimensional y que acepta los altibajos de la vida como un todo. Una respuesta profunda a la pregunta, ¿quién soy? Al describirse a sí mismo con las palabras, tengo 38 años, me encanta actuar y contar historias, y estoy enamorado de la vida. Soy turco y estoy orgulloso de ello. Pero también sé que el mundo es muy colorido, habiendo crecido en diferentes culturas, Ceylan ha comenzado a ganarse un lugar entre sus fans, no solo como actor, sino también como un pensador que cuestiona la vida. Infancia, colorida, acogedora y reveladora Ceylan resumió su infancia en 3 palabras, colorida, acogedora y reveladora. La actriz, quien explicó que su familia se mudaba con frecuencia por trabajo, señaló que de niña viajó a diferentes culturas, desde Dubái hasta Estados Unidos e Indonesia, lo que le permitió adaptarse fácilmente a cualquier entorno. Ceylan comentó que su mejor recuerdo de sus años viviendo en Indonesia es el plato local, bakmi goreng, y explicó que todavía considera este sabor uno de los más especiales del mundo. Siento que pertenezco a todas partes, A pesar de mudarse con frecuencia, la actriz afirmó que nunca se sintió fuera de lugar. De niña, sentía que pertenecía a todas partes. Cuando vivía en Dubái, sentía que pertenecía a los Emiratos Árabes Unidos. Cuando vivía en Estados Unidos, decía, todos. En Indonesia, aprendí el idioma y me adapté a la cultura. Fue muy valioso tener algo de todos los colores.
Almohadilla 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 asterisco asterisco una perspectiva compartida con Slaturkolu asterisco asterisco. Estas palabras de Halil Ibrahim Ceylan nos recordaron que él y su coprotagonista asterisco asterisco Slaturkolu asterisco asterisco suelen coincidir en temas similares. Los fans del dúo comentan en redes sociales, ven la vida desde la misma perspectiva, ambos aman la naturalidad y la sinceridad. Las entrevistas anteriores de Turkoglu, en las que dijo, valoro la paz sobre todo en la vida, refuerzan aún más esta armonía intelectual. Almohadilla 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 asterisco asterisco años en Boston y pasión por el fútbol americano asterisco asterisco. El actor también habló de su educación en la entrevista, diciendo que los años que pasó en Boston fueron inolvidables. Ceylan señaló que vivir su juventud era más libre en aquel entonces, antes de que las redes sociales aún no dominaran la vida. Dijo, es mucho más difícil para quienes estamos en la secundaria y la universidad hoy en día. En aquel entonces, uno era más tranquilo, se conocía mejor a sí mismo. Almohadilla 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 asterisco asterisco una actitud natural que cautiva a los fans asterisco asterisco. El amor de Ceylan por la naturaleza, su perspectiva de la vida y su sinceridad son un gran éxito entre los fans. Es seguido no solo por sus impactantes actuaciones en series de televisión, sino también por sus inspiradoras palabras sobre la vida. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.